Este trabajo de investigación se aplicó el método científico, ya que a través de la investigación, la hipótesis y la experimentación se pudo identificar cómo los tipos de abonos orgánicos contribuyen al crecimiento, al desarrollo de la planta o del ejemplar que estamos trabajando, la cual es la menta. Para este caso, se debe tener conocimientos previos acerca de la investigación a realizar. Se realizaron consultas sobre diferentes tipos de abonos orgánicos, los cuales fueron empleados al momento de realizar la experimentación y posteriormente realizar su debido análisis de resultado. Para ello, se debe tener en contexto y resaltar la importancia de los abonos orgánicos, los cuales aportan macronutrientes y micronutrientes, los cuales favorecen al desarrollo de la planta y al buen crecimiento de esta. Justificación. Conocer las diferentes metodologías de investigación es fundamental en el contexto científico, ya que por medio de esta se busca generar el interés de la comunidad y aportar un aprendizaje significativo, con el fin de replicar estos conocimientos a la realidad y ofrecer a la comunidad alternativas de agricultura empleando diferentes tipos de abonos orgánicos. En Colombia, en la década de los 70s y 80s, surgen modelos de alternativas agrícolas, debido a la necesidad de dar solución a la crisis socioeconómica y a los problemas ambientales surgidos en esa época, debido a la agricultura industrializada a gran escala. Entonces se procedió a buscar alternativas como la agroecología, basadas en emplear métodos orgánicos, los cuales tienen un aporte significativo para el crecimiento óptimo de los cultivos. Objetivo general. Identificar los nutrientes y beneficios de los tipos de abono orgánicos empleados en la investigación realizada. Objetivos específicos. Aplicar la metodología aprendida en clase y los conocimientos de método científico. Analizar los cambios presentados en las plantas cada semana durante 12 semanas. Determinar el tipo de abono más óptimo en el desarrollo de la planta de menta y determinar la importancia de los macronutrientes en el desarrollo de las plantas. Observación. Se observa cómo algunas plantas crecen más que otras y cómo diversos factores intervienen en este proceso, como la cantidad de luz que reciben, el riego constante y el tipo de abonos que se apliquen en las plantas, así como también el tamaño de las macetas. De esta manera surgen preguntas e hipótesis que posteriormente se resolverán por medio de la experimentación, en la que se obtendrán resultados que se deben analizar y finalmente obtener una o varias conclusiones. Para la metodología, en este proyecto fue realizado por estudiantes de tercer semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana, en la ciudad de Pasto. Se utilizó como metodología al método científico siguiendo los pasos de este. Método científico. Este método se basa en seguir una serie de pasos ordenados que son utilizados para obtener conocimientos nuevos sobre un tema determinado. En este caso se explicará el crecimiento de plantas con diferentes tipos de abonos, para ello utilizando los siguientes pasos del método científico. Hipótesis. Primero se debe formular una pregunta o problema para poder responderla mediante la formulación de una hipótesis, la cual puede ser comprobada mediante la realización de experimentos. La formulación de la pregunta fue la siguiente. ¿Con qué tipo de abono orgánico se desarrollará mejor la planta de menta? Hipótesis. Teniendo en cuenta los conocimientos previos, se sabe que para el crecimiento de las plantas es necesario tener cierto tipo de nutrientes que son fundamentales para su buen crecimiento. Se espera que el abono orgánico a base de cáscara de huevo sea el más óptimo, ya que tiene los macronutrientes necesarios como calcio, potasio, fósforo, magnesio. Además de esto, es el abono orgánico más utilizado para los cultivos, para el buen funcionamiento de la estructura de la pared celular de estas. Diseño experimental. Para comprobar si la hipótesis es verdadera, se debe realizar un diseño experimental. El experimento consistió en plantar en 5 macetas un mismo tipo de planta, menta. Se usó el mismo sustrato para cada una de ellas, pero se aplicó un abono diferente, y los abonos utilizados fueron Ceniza de madera, cáscara de banano, cáscara de huevo molido, café, control sin abono. tener el abono de ceniza de madera, se quemó un trozo de esta y las cenizas de ellas fueron utilizadas en el momento de plantarla. Para el abono de cáscara de banano se cortó en pequeños trozos y estos son los utilizados como abono. Para el abono de cáscara de huevo, esta fue triturada hasta convertirse en polvo y así se utilizó para el abono. Y para el café se colocó en un colador junto con agua y se lo vertió en el momento de plantar.
En el momento de aplicar los abonos, la cantidad aplicada fue una cucharada y se tuvieron en cuenta los factores externos. La frecuencia de riego se realizó cada 2 días, la planta abonada de ceniza, cáscara de huevo y planta de control crecieron en condiciones de luz directa, mientras que la planta abonada con café creció en condiciones de luz indirecta y la planta abonada con banano creció en condiciones de sombra. Resultados obtenidos. En esta etapa se procedió a realizar una tabla en donde se describe el tipo de planta utilizada y los cambios observados cada semana, teniendo en cuenta los 4 tipos de abonos utilizados. En la siguiente tabla se muestran las fechas establecidas para cada semana. Y aquí un breve ejemplo de cómo se realizó la tabla, teniendo en cuenta los datos observados según cada tipo de abono y en cada semana. Se realizó la respectiva gráfica teniendo en cuenta variables de tiempo y altura. De acuerdo a esta gráfica se evidencia el crecimiento de cada planta con el abono utilizado y la altura alcanzada en cada semana. Estas semanas se representan con respectivos colores. También se hizo un anexo de registro fotográfico tomado desde el inicio del experimento hasta obtener resultados finales. Nitrógeno. La planta de menta requiere mayor cantidad de aportes de nitrógeno. Esto se debe a la gran demanda que tiene esta planta para la construcción de sus moléculas. Una de ellas son los ácidos nucleicos y la formación de clorofila, que es esencial en los procesos de síntesis de proteínas y en la fotosíntesis. Entre sus funciones también destaca el aceleramiento de la división celular y la elongación de las raíces. Una planta con carencia de nitrógeno no podrá completar procesos metabólicos indispensables para su desarrollo. Si la planta no posee la cantidad de nitrógeno requerida, entonces se puede evidenciar que sus hojas adultas cambian a un color amarillo. Potasio. Al igual que el nitrógeno, el potasio requiere mayores cantidades para poder desarrollarse bien en la planta de menta. Este regula la apertura y cierre de los estomas durante la fotosíntesis y con ello regula la absorción de dióxido de carbono. También actúa en la regulación del agua en las plantas, en la síntesis de proteínas y de almidón de las plantas. También interviene en la activación de diferentes enzimas relacionadas con el crecimiento y es esencial para la producción de adenosina trifosfato. Si la planta no posee la suficiente cantidad de potasio requerida, tendrá retraso en su crecimiento. También provoca la muerte de los bordes y las puntas de las hojas. Abono de café. El café brinda importantes nutrientes y minerales para su crecimiento y desarrollo óptimo, tal como el nitrógeno, fósforo, potasio. Además aporta esponjosidad al café, añade acidez a la tierra. Los granos recién tostados son ácidos, mientras que si se han usado bien tienen un pH neutro. De modo que para reducir el pH de la tierra hay que usar un café que no haya sido infusionado. Abono de huevo. El abono de cáscara de huevo es una fuente de calcio compuesto principalmente por magnesio, fósforo y potasio. Químicamente ayuda en el suelo en cuanto a su acidez, estructura y porosidad. Esto hace que la planta se desarrolle mejor. El calcio en las plantas tiene una función estructural, lo que hace referenciar la rigidez a las paredes celulares y mejorar el tema de floración. Banano de banano. La cáscara de plátano o banano tiene múltiples beneficios para nuestras plantas. Su importancia está en la cantidad de potasio que contiene. Precisamente, este mineral transporta los nutrientes por las plantas y fortalece la formación de flores y frutos. En cuanto a los minerales, se encuentra el potasio, magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. Abono de ceniza. Las cenizas de madera se presentan como alternativas para la fertilización de cultivos, ya que presentan contenidos importantes de diferentes nutrientes como calcio, potasio, fósforo y magnesio. También se ha demostrado que la ceniza de madera ayuda a equilibrar los suelos ácidos. De acuerdo al anterior, todos los abonos tienen macronutrientes necesarios para las plantas. En este caso, la planta de menta requiere azufre en menor cantidad, seguida de fósforo y nitrógeno, y potasio en mayor cantidad. Esta requiere un riego abundante de agua. Esto ayudará a evitar la floración temprana, lo que haría que la calidad del aroma de las hojas se reduzca. Se desarrolla generalmente en temperaturas de 15 a 20 grados. Entonces se explicará la función que realiza o aporta cada macronutriente y cómo afectaría la ausencia de estos en la planta. Se evidenció que las plantas restantes con abono no tuvieron un buen desarrollo, debido a que el porcentaje de nutrientes de estos abonos orgánicos no fueron proporcionales a los macronutrientes requeridos por la planta menta. También se tuvo en cuenta los factores externos, ya que al estar bajo condiciones de luz indirecta y sombra, la planta va a consumir menor agua, por lo que,
Al estar en constante riego tendría un exceso de agua, y esto lleva a que la planta sufra asfixia radicular, como sucedió con la planta de banano. También se determinó como la planta control, sin abono, tuvo un mal desarrollo y finalmente murió, pues al no tener macronutrientes en el sustrato, las plantas no tendrían que absorber, por lo que su crecimiento sería lento y sería débil, lo que la hace más propensa a tener enfermedades y finalmente muera. Conclusiones. En conclusión, la metodología utilizada demostró eficacia en el desarrollo de la investigación, ya que por medio del método científico se analizaron los diferentes tipos de abono orgánicos para finalmente determinar el más óptimo para el desarrollo de la planta. Esto permite relacionar la teoría con lo experimentado, lo que resulta como un aprendizaje significativo. De acuerdo a la hipótesis planteada, se puede evidenciar la eficacia del abono orgánico de cáscara de huevo, ya que los resultados obtenidos demostraron un buen crecimiento en el tamaño de la planta, en especial en el buen desarrollo del tamaño de sus hojas en comparación a las demás. Esto se debe al porcentaje de calcio presente en este, lo que promueve su alargamiento de las células, reforzando la estructura de la pared celular, y este se agrupa en compuestos que dan estabilidad a las paredes de las células.